Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi, Bahashem Rachakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Si el Señor está conmigo, ¿por qué sufro? Esa es una pregunta que todos nos hemos hecho en un punto en este camino. Y espero que estas escrituras les den claridad sobre el tema. Cuarta Esdras 7 y 6. Aquí un ángel le explica a Esdras la condición que nosotros vivimos en este mundo. Una vida de pruebas. Empezamos en verso 6. Dice, hay también otra cosa. Una ciudad es edificada y asentada sobre un campo espacioso, y está llena de todas las cosas buenas. Esta ciudad representa el reino de los cielos, el reino que Yahweh Bahashem Yahawashi va a establecer aquí en la tierra, poniendo a sus santos como los heraldos de ese reino. Una ciudad es edificada y asentada sobre un campo espacioso, porque dice Yahawashi en el libro de Juan que hay muchas moradas en la casa de su padre. Creo Juan capítulo 15. Hablando de que el reino de los cielos no va a ser limitado al planeta Tierra. El reino de los cielos va a expandir hasta los cielos. Pero la capital de el mundo, del universo, va a ser en la tierra, va a ser Jerusalén, la nueva Jerusalén que es establecida en la tierra. Continuando dice, y está llena de todas las cosas buenas, todas las bendiciones que el Señor nos prometió, como con el pacto que hizo con nosotros. Él fuera nuestro Dios y nosotros fuéramos su pueblo. Y hay bendiciones que vienen con ese pacto. Pero nosotros hemos estado viviendo en las maldiciones de ese mismo pacto, la consecuencia de nuestra desobediencia. Pero ahora hemos regresado al Señor y en este mismo camino nos damos cuenta que hay sufrimiento. Pero hay sufrimiento en todo. Si en esta vida tú eliges ser alguien que se entrega a los deseos de la carne, alguien que sigue al mundo y lo que el mundo hace, si deseas revolcarte en pecado, vivir desenfrenado, vas a sufrir. ¿Ok? Una vida criminal es una vida de sufrimiento. Y en el otro lado, si tú decides pararte firme por justicia, servir a Yahweh Bahashem Yahawashi, creer en Él, ponerlo a Él primero, como un buen siervo, vas a sufrir. Y si eres tibio, ni de un lado ni del otro, vas a sufrir. Así que en esta vida aprendemos que sufrimiento es común y todos sufren. Ahora, ¿tú para qué quieres sufrir? ¿Vas a sufrir en vano o vas a sufrir por algo que en verdad vale la pena? Ok, esto es lo que el ángel le estaba explicando a Esdras aquí. Verso 7. Su entrada es estrecha y está puesta en un lugar peligroso para caer, como si hubiera un fuego a la derecha y a la izquierda un agua profunda. Explicando que hay peligros por todas partes. Si vas a la derecha, puedes encontrarte con agua profunda, ahogarte en este mundo. Si vas a la izquierda, izquierda agua, y si vas a la derecha, puedes consumirte en fuego. Por ejemplo, el fuego que el Señor va a usar para juzgar este mundo. Alright. Entonces, decidamos servir al Señor o no.
hay sufrimiento en esta vida. All right? No piensen que les va mejor a los que están en el mundo, o que tu sufrimiento es en vano. No estás sufriendo por nada. Hay una gran razón detrás de todo este sufrimiento. Continuando, dice, y un solo camino entre ambos, incluso entre el fuego y el agua, tan pequeño que no podía pasar más que un hombre a la vez. Y esto está hablando de cómo todos nuestros caminos son caminos individuales. Todos estamos luchando por esa posición en el reino. Todos estamos luchando por recibir misericordia de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Pero no todos tenemos el mismo camino. All right. Entonces, sí tenemos a la hermandad y sí tenemos al Señor. En verdad no estamos solos, pero esta pelea es una pelea solitaria porque es personal. Tú tienes debilidades con las que luchas cada día. Tú cometes errores diferentes que otros hermanos. ¿Ok? Hermanos son más fuertes en un aspecto y pueden ayudar a los hermanos débiles. ¿Ok? Ciertos hermanos tienen experiencia con cosas que otros hermanos nunca han pasado. Pero como somos un cuerpo, podemos compartir esas experiencias, podemos enseñar lo que el Señor nos reveló a nosotros por medio del sufrimiento. Miren a estas pruebas que pasan con ánimo. All right? Como dice la Escritura, el que siembra en lágrimas cosechará en alegría. Continuamos. Aquí dice que no podía pasar más que un hombre a la vez. Regresando a ese punto. Yo no puedo hacer nada por otra persona. Y otra persona no puede hacer nada por mí. Nosotros oramos que el Señor nos enseñe misericordia a nosotros y a nuestra familia. Pero si el Señor decide que no, Él puede matar a tu familia y salvarte a ti. El Señor nos está juzgando. ¿Ok? Y Él no respeta a personas en juicio. ¿Qué significa eso? Que si la abuela es maldita, el Señor la va a juzgar. Si tu padre o tu madre, tu hermano, tu hermana, sea quien sea, todos vamos a ser juzgados por el Señor. Y si el juicio contra tus queridos es muerte, si el juicio de ellos es perdición, entonces tú tienes que seguir adelante. All right? Y lo que nos ayuda a tener paz con este tema de posiblemente perder a familia, all right, es entender por qué. Como dice la Escritura en Isaías, que knowledge and wisdom, conocimiento y sabiduría serán la estabilidad de tus tiempos, y que el temor del Señor es nuestro tesoro. Entendiendo la vida, entendiendo la muerte, entendiendo el porqué, eso nos trae consuelo. Por eso estas escrituras son muy necesarias en nuestra vida. Son el agua que nos refresca. Nos ayudan a ver con claridad la situación. Y así entramos con una mente preparada, con el regalo de fe que el Señor nos dio. Continuamos a verso 9. Si ahora esta ciudad fuera dada a un hombre por heredad, como a nosotros los israelitas se nos dio, si nunca pasare el peligro puesto delante de ella, ¿cómo recibirá esta herencia? Y dije, así es, Señor. Entonces me dijo, así también es la porción de Israel, porque por causa de ellos hice el mundo. Y entonces, hermanos y hermanas, todo lo que está pasando en este mundo revuelve alrededor de la nación de Israel. Nuestro Dios está moviendo al mundo entero por
por su pueblo. Las naciones no pertenecen en nuestro templo. All right? Pero las naciones fueron creadas para el servicio del Señor. Y en el reino establecido van a ser al servicio de nosotros, los israelitas. Vamos a poner en orden a este mundo. ¿Ok? Cuando Yahawashi haga su regreso y conquiste a este mundo. Las naciones van a ser puestas en su lugar. Va a haber un gobierno justo sobre el mundo. Alright, so continuamos a verso 12 o verso 11. Porque por causa de ellos hice el mundo, y cuando Adán transgredió mis estatutos, entonces se decretó que ahora se hace, lo que ahora se hace. Alright, y es por eso que recibimos de nuevo las maldiciones del pacto, las consecuencias de quebrar el pacto con el Señor. Alright, por la transgresión de Adán, la transgresión que todos hemos cometido. Verso 12. Entonces las entradas de este mundo se hicieron estrechas, llenas de dolor y trabajo. Son pocas y malas, llenas de peligros y muy dolorosas. Entonces la vida es sufrimiento no solo para ti, pero para todo el mundo. Lo que pasa es que en este mundo la gente se distrae con droga, entretenimiento, comida. Poniéndose una careta falsa en media social y actuando como que todo está bien, pero hay problemas. Es todo lo que la gente hace. La gente finge ser perfectos, que su vida es perfecta, que todo está bien, su familia es perfecta, pero en realidad están sufriendo. Pero ustedes, hermanos y hermanas, pueden reconocer eso y desconectarse de este mundo. Reconocer que hay sufrimiento aquí, y esa es nuestra motivación para querer salir de aquí, de no participar en las cosas del mundo. Porque cuando termina nuestro sufrimiento, cuando hacemos paz por medio de estas escrituras, cuando entendemos el por qué. So, continuamos a verso 13. Porque las entradas del mundo antiguo eran anchas y seguras, y producían frutos inmortales. Así que si los que viven se esfuerzan por no entrar en estas cosas, se esfuerzan por no entrar en estas cosas estrechas y vanas, nunca podrán recibir lo que les está reservado. So, es necesario pasar por esto. Es necesario pasar por lo duro para llegar a esa ciudad. Verso 18. Sin embargo, los justos sufrirán las estrecheces. So, si tú quieres ser justo, si tu deseo es ser justo ante los ojos del Señor, tú vas a sufrir estas estrecheces. ¿Por qué? Porque este mundo es entregado a la maldad. Y en un mundo de maldad va a ser difícil ser justo. Dice, y esperarán lo ancho. Los justos sufrirán las estrecheces y esperarán lo ancho. Porque nuestra esperanza es que el Señor nos bendiga, que nos enseñe misericordia, que nos ayude en esta dura situación. Eso es todo lo que esperamos mientras sufrimos esas estrecheces. Porque los que hicieron lo impío han padecido las estrecheces. Ellos también sufren. El impío también sufre. Por eso gente es torturada. Por eso gente muere de hambre. Por eso gente es colapsada en un edificio, en un terremoto. La gente muere en formas dolorosas. A veces la gente tarda en morir y sufren por horas, días.
El infierno es muy real en este mundo. Y siempre escuchamos en las noticias, en el radio, o de la gente que este vato se mató. Alguien murió, hubo un accidente, una tragedia, una balacera. Hay mucha violencia en esta vida. Pero nosotros hemos sido librados de esas cosas gracias al Señor. Nuestro sufrimiento es diferente. El sufrimiento que ustedes, hermanos y hermanas, pasan es para mejorarlos. Es para que produzcan buenos frutos. Es para limpiarnos de la maldad. Para hacernos perfectos como Él es perfecto. Así que tu sufrimiento no es en vano. Esta gente sí está sufriendo en vano porque ellos van a ser destruidos al fin. Tienen ellos esa mentalidad de vive solo una vez, así que haz lo que quieras. Pero con esa mentalidad arruinan sus vidas, hacen malas decisiones, se hacen enemigos del Señor. Continuando, verso 19. Y él me dijo, no hay juez superior a Dios, ni quien tenga entendimiento superior al Altísimo. Porque Esdras, cuando estaba hablando con el ángel, estaba expresando empatía por los impíos. Esdras estaba preguntándole al ángel, pero Señor, en tiempos pasados Dios ha perdonado y los profetas han orado por los impíos y han intervenido por ellos. Pero el ángel le explicó que esta vez no va a ser así, que este va a ser el juicio final. Y como aquí dice, no hay juez superior a Dios. Quizá te haga triste que el Señor posiblemente mate a tu padre, mate a tu tía, mate a tu esposa, mate a tus hijos. Pero el juez superior es Yahweh Bashem Yahweh Shai. Él decide. Dice, ni quien tenga entendimiento superior a Él. Porque nosotros no conocemos toda la maldad de toda la gente. Igual que la gente no conoce toda tu maldad. Nosotros no podemos juzgar más perfectamente que el Señor. Verso 20. Porque hay muchos que perecen en esta vida, porque despreciaron la ley de Dios que se les presenta. Y guardando la ley todavía sufres. ¿Por qué? Porque de nuevo estamos en un mundo impío. Y aquí guardar la ley del Señor es imposible. Guardarla por completo, al 100%, sin un pecado. Eso es imposible en este mundo. Lo era imposible en el mundo antiguo. Es mucho más difícil ahora, viviendo en Babilonia. Pero el Señor sabe esto. Y por eso la ley, guardando la ley antigua, no es lo que nos salva. No es lo que nos alcanza la salvación. Nuestra fe en Yahushua es nuestra salvación. Su misericordia lo es. No guardar la ley como otros grupos israelitas dicen. Por supuesto, intentamos guardar la ley con todo lo que tenemos. Pero Yahushua vino por los que cometen errores y todavía quieren seguirlo. Los que están dispuestos a arrepentirse, y sufrir, disciplinarse, porque tener disciplina es aprender a sufrir. Cuando tú ayunas la primera vez es difícil, el hambre duele, pero vas recibiendo fuerza del Señor para tolerar ese dolor. Y no se hace fácil, pero ahora sabes cómo aguantar ese dolor mejor. Pero es con práctica, con disciplina, con sufrimiento. Entonces debemos ver algo bueno en nuestro sufrimiento, hermanos y hermanas. Y ahorita, después de Esdras, vamos a entrar en cómo Yahushua, nuestro Señor, su experiencia en la tierra. Su experiencia en la tierra no era una fácil, no era una de, alegría. Pero vamos a terminar dice,
Verso 21, porque Dios ha dado estrictos mandamientos a los que vienen, qué deben hacer para vivir, así como vinieron, y qué deben observar para evitar el castigo. Sin embargo, no le obedecieron, y el Señor habla a su pueblo por medio de sus profetas, hombres mortales que el Señor envía a esta tierra para empujar el mensaje. Dice, pero habló contra él e imaginó cosas vanas, y se engañaron a sí mismos con sus malas obras. Y dicho del Altísimo que no es, y no conoció sus caminos. Mas ellos despreciaron su ley y negaron sus pactos. En sus estatutos no han sido fieles, y no han cumplido sus obras. Por lo tanto, Esdras, porque lo vacío son cosas vacías, y porque lo lleno, aquí debería decir, lo vacío es para los vacíos y lo lleno es para los llenos. Alright. Por eso el Señor no le permite a todos entender su palabra, porque su palabra trae sanación. Y créanlo o no, el Señor no quiere sanar a todo el mundo. Esa no es la profecía. Continuamos, dice, porque lo vacío es para los vacíos, y porque lo lleno es para los llenos. He aquí vendrá el tiempo en que estas señales que te he dicho se cumplirán, y aparecerá la novia, que son ustedes, hermanos y hermanas, espiritualmente preparándose para una boda con el Señor, reunirnos con Él. La Wayá, con Yahweh Bahashem Yahweh Shai, unido a Él como la tribu de Leví. Dice, y aparecerá la novia y se verá la salida, que ahora se retira de la tierra. Hechos 14:21. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Esto es lo que un profeta anuncia, y esto es lo que a la gente no le agrada. Nosotros no le hemos mentido a nadie. Servir al Señor no es fácil, y nunca hemos dicho que es fácil. Y tú no debes pensar que es fácil, porque si tu mente es, servir al Señor me va a traer tantas bendiciones y todo va a ser fácil, esa no es la realidad. Sí, el Señor nos bendice, pero el sufrimiento también es una bendición. Y estas escrituras nos ayudan a entender eso. ¿Qué lección aprendemos del libro de Job? Si no lo han leído, deben leerlo. Les sugiero que lo lean. Job sufrió siendo un hombre justo, y ese libro nos explica por qué. Nos da un entendimiento de el razonamiento y el juicio de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Dice, donde fortalecieron a los creyentes, verso 22, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Ahora vamos a Isaías 53, que habla de nuestro Señor Yahweh Shai. Esta era una visión que Isaías vio del futuro, cuando el Señor vino. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? El Señor siendo Yahweh y su brazo poderoso siendo su Hijo Yahweh Shai. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Y aquí dice como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Porque las escrituras dicen que Yahweh Shai era saludable. Era un niño, un bebé saludable. Dice,
como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Esto nos apunta a la persecución que José y María sufrieron durante el embarazo de María, mientras esperaban que Yahawashi naciera. Era como raíz en tierra seca. Yahawashi tuvo un principio de peligro y dificultad y de prueba. Continuando dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Yahawashi vino como un humano, como un hombre, como alguien con debilidades, sentimientos. Él vino a servir en esta carne. Y esta carne es muy débil, tiene muchos problemas, es muy fácilmente dañada, traumada, herida, y mucha gente cuando sufre es entregada a ciertos demonios como bipolaridad, esquizofrenia, arranques de ira, no poder controlar tu enojo, siendo demasiado sentimental. Todos estos son desórdenes que se desarrollan en gente. Son demonios que se desarrollan en gente. Porque ellos no miran a su sufrimiento como una lección. Solo miran el sufrimiento. Y no es que mirar a un sufrimiento como una lección es algo fácil. Es algo extremadamente difícil. Pero es gracias al Señor que Él nos ha dado la fuerza para hacerlo, para poder ver la luz en las tinieblas. Continuamos, dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado. Tú debes esperar ser despreciado y rechazado también. Si crees ser un siervo de Yahawashi, un discípulo de nuestro Señor. No te sorprenda. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Así lo recibió su pueblo. Sí, habían creyentes, pero la mayoría de Israel, como la mayoría de nuestra gente hoy en día, rechazan a Yahawashi, le dan la espalda, desvían la mirada. Desvían la mirada del Señor cuando pasan por un campo de hermanos predicando y voltean la mirada. Están desviando la mirada del Señor. Dice, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Porque nosotros cuando pasamos por dificultades, luego, nuestro primer pensamiento es, Dios me está castigando. El Señor me va a matar. I'm finished. Eso es lo que Satanás te hace pensar la primera cosa cuando hay una dificultad. Entonces cuando Yahawashi sufrió, la gente, su mentalidad era, bueno, si es bueno o si es enviado de Dios, ¿por qué está sufriendo? Ha de merecer este sufrimiento. Alright. Pero entendemos esa pregunta en el libro de Job. Léanlo, de nuevo si no lo han leído. Continuamos, dice, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y esa paz la vamos a sentir durante el juicio de este mundo. Dice, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas.
hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. El egoísmo, el poner a tus deseos carnales como tu prioridad. Dice, sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. El Hijo de Dios, cuando vino al mundo, fue oprimido y tratado con crueldad. Al Señor no lo querían. No te sorprendas si a ti no te quieren. Si a ti te hacen sufrir. Toma ese sufrimiento con honor. Y alaba al Señor que eres digno de sufrir igual que Él. Y muévete para adelante. Dice, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Yahawashi aceptó su copa que el Señor le sirvió. Él no buscó vengarse de nadie. Y es difícil esto, hermanos, pero ese es el consejo de la Escritura. Que no te vengues, no busques venganza con tus manos. Hay momentos que, mayoría del tiempo, tú debes tomar ese golpe. No físico, por supuesto, pero estoy hablando de tomar esa pérdida. A veces vas a sufrir, alguien te va a maltratar y tú vas a tener que callarte. No se busquen problemas con la gente, hermanos. Si alguien te insulta, si alguien te ofende, primero busca la paz. Si la paz no es posible, es mejor que nomás te despidas. No te acerques a esa persona. Deja que las manos del Señor lo juzguen o la juzguen. Pero no se dejen escandalizar por la gente. Porque son espíritus que entran a estas personas. Espíritus que saben que tú sirves al Señor. Espíritus que están poniéndote a ti a prueba. Y el Señor no nos va a defender si nosotros actuamos fuera del Espíritu Santo. Continuamos, dice verso 8. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Yahawashi murió a los 33 años. O entregó su vida a los 33 años. Y por supuesto resucitó. Continuando dice, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Ese era el buen plan del Señor Yahweh, aplastarlo y causarle dolor. Porque por esos sacrificios que Yahawashi hizo, es porque nosotros tenemos misericordia. Es porque tenemos una oportunidad de ser salvos del fin de este mundo, para que entremos al nuevo mundo que el Señor va a establecer en un carruaje celestial. Continuamos, dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Porque el Señor Yahawashi va a compartir su reino con nosotros. Y nosotros vamos a tener muchos descendientes en el reino. Va a ser una vida eterna. La nación se va a multiplicar en una gran manera. El Señor le dijo a Abraham que sus descendientes serían innumerables, como las estrellas, como la arena en el mar. Dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Por eso Yahawashi es el alfa y el omega.
Yahawashi fue involucrado en la creación. Él fue la creación. Y Yahawashi va a ser el fin. Con sus manos va a traer el fin a este mundo. Dice, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo, y esto lo aplican a ustedes también, hermanos. Primariamente esto le aplica a Yahawashi, pero nosotros caminamos en su camino. Así que apliquen esto a ustedes también. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Podemos ver que sufrió nuestro Señor y que su sufrimiento no fue en vano, y que gracias a su sufrimiento Él va a salvar a su familia, a sus hermanos. Nosotros debemos poner en prioridad al Señor y aceptar el sufrimiento que venga. Alright, no tener una falsa esperanza de que solo vamos a tener paz. Porque otros grupos religiosos, otros campos israelitas, sí promueven esa mentalidad a la gente. Que va a haber nada más que paz, que solo van a ser bendecidos, que van a parar de sufrir. Pero la realidad es otra. Por eso dice aquí, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Alright, porque tú vas a tener que ser un soldado en este camino. Igual que Yahawashi, esta profecía es de él. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ahora, Salmos 119 y 71. Y esta será la última escritura si el Espíritu así lo quiere. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Es por eso que debemos aceptar lo que venga, cargar nuestra cruz como Yahawashi nos enseñó a hacer. Porque todo este sufrimiento es lo que nos mantiene enfocados, en verdad, al fin del día. Cuando estás cómodo, no hay motivación para hacer el bien. No hay motivación para servir. No hay motivación para luchar. Tú quieres seguir cómodo. Y es más fácil dejarte llevar por tentación. Es más fácil proteger tu estado cómodo que servir al Señor. Alright, pero este sufrimiento nos hace mirar con claridad que debemos ser obedientes al Señor. Porque cuando no lo somos, nos va bien mal. Ahora no estamos sufriendo por una lección. Ahora estamos sufriendo porque el Señor está permitiendo que este mundo nos destruya. Hay diferentes formas de sufrir. Y hemos sido bendecidos a sufrir como nuestro Señor. Verso 72. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Con eso toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rachakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Hasta la próxima. Shalom.